CoQ. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de CoQ. En esta ocasión, como host está de nuevo Ego Navarro y conmigo hay dos personajes el día de hoy. Uno de estos personajes ya es muy conocido por muchas de las personas que han seguido los podcasts, el buen Alex Roth o Alex Bro, como yo le digo. Alex, bienvenido. Aquí ando de vuelta en otro podcast más de Metiche, como siempre. No, bienvenido. Siempre muy, muy agradable tenerte y muchas gracias también al contrario, por tirar paro, ¿no? Con este tema que es difícil saber a quién juntar para este tema porque no todo el mundo tiene estos intereses, ¿no? Ujú. Y bueno, también haciendo un debut está el buen Luis, desde alguna parte de México, no vamos a decir de dónde, pero el buen Luis. ¿Qué tal? Sí, pues mucho gusto, por aquí andamos y pues muy contento de poder aquí conversar y aportar un poquito de este tema muy interesante. Es cierto, yo creo que es un tema muy interesante para algunos y creo que desde el principio quiero decir que el objetivo de este podcast no es entrar muchísimo en detalles. No estoy muy seguro del nombre, pero es algo así como una mirada muy casual al Mr. FPGA. O sea, desde el punto de vista casual y sobre cómo nosotros como videojugadores podemos explotar esta tecnología y cómo nos puede ayudar en nuestro, digamos, exploración de juegos retro, ¿no? Porque no quiero decir coleccionismo, porque es más bien como la exploración para poder, digamos, que esté disponible en esos juegos en cualquier momento. Para eso hay tres puntos específicamente que vamos a tener que abarcar. ¿Qué es un FPGA? O sea, ¿qué es el FPGA versus la emulación por software? Vamos a hablar un poquito de ejemplos de esta tecnología de Field Programmable Gate Array. O sea, ¿qué es esto y cómo lo han usado desarrolladores en el mundo de los videojuegos y en el mundo de muchísimas cosas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso y bueno, nuestras experiencias alrededor de eso para entrar ahora sí de lleno a lo que es el Mister. Entonces, pues primero que nada, ¿qué es el FPGA? A muy grandes rasgos, de una manera muy sencilla, es una recreación del hardware usando hardware. Hay maneras de recrear la funcionalidad de un hardware. Puede ser, por ejemplo, Nintendo lo hizo en algún momento con sus consolas como el 10, el primer versión de 10, que incorporaba pues el chip de Game Boy Advance, o sea, los chips para poder correr, ¿no? Eso ya es como la retrocompatibilidad, pero no está recreando, está permitiendo que funcione otra plataforma dentro de una plataforma, pero porque tiene la circuitería. Ahora estamos viendo con el Switch 2, que es una capa de emulación, ¿no? Que realmente no es como nativo el soporte, sino que está haciendo una emulación y con resultados interesantes. En el caso de un FPGA, lo que se hace, imaginemos, es una recreación tan aproximada o tan cercana o tan exacta como sea posible, de acuerdo al programador, su experiencia, y es como tener esa misma funcionalidad, el funcionamiento de los chips, las entradas, las salidas, pero recreados en otro hardware, ¿no? Entonces, básicamente consiste en bloques lógicos, electrónicamente, que se pueden programar y adecuar para que funcione como una recreación, digamos, exactamente igual a cómo funcionaba. Por ejemplo, Más que nada, tiene el potencial. tiene el Sería, potencial. sería lo correcto, porque también depende mucho del input humano. Sí, correcto, de la experiencia del programador. Porque a la hora de programar tienes que recrearlo exactamente como el original es. Si no, pues no va a funcionar igual. Y pues ahí tienes Ujú, que meter también el error de dedo humano al momento de andar ujú. programando. Que puede resultar en, no digamos en algo catastrófico que no recrea al 100%, pero sí pequeñas diferencias, ¿no? Pero Correcto. de vuelta, tiene el potencial para ser 100%. Sí, 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 completamente. Y qué bueno que se hace mucho esa acotación.
Ahora, ¿cuándo utilizan un FPGA los desarrolladores? Por ejemplo, hay FPGAs muy poderosos con los cuales hacen una primera, por ejemplo, cuando hacen un Play 5 o un Play 6, utilizan FPGAs muy poderosos en serie o uno tras otro para decir, a ver, así es como creemos que este chip debe de funcionar, y ya después de que dicen, sí, exactamente esto es lo que queremos, ya lo mandan a producción. Pero estamos hablando obviamente de chips súper costosos, ¿no? Esto tiene que ser obviamente costable para el usuario final. Entonces estamos hablando de ciertas compañías que ya hacen una placa que tiene la funcionalidad de un chip, o sea, de un FPGA adentro, y que, bueno, ya permite, con base en lo que comentaba Alex, ¿no? Qué tan exacto o qué tan aproximado. Por ejemplo, hay algunas ocasiones donde no queremos que la funcionalidad sea exactamente igual. Si estamos haciendo una réplica, por ejemplo, de la Commodore, no es como que queramos poner nuestra cinta de música, por así decirlo, para poder cargar un programa, sino que ya está digitalizado, o no queremos conectar un CD-ROM para estar leyendo los bloques de manera secuencial del CD-ROM, sino ya está el ISO, y entonces ya hace una parte de emulación. O sea, no se va a hacer siempre 100% la recreación, sino la funcionalidad se va a buscar que se pueda complementar con las facilidades que tenemos hoy en día. ¿Correcto? ¿Algún comentario ahí? ¿Algo que falta acotar? Mira, ahí tú mencionaste algo que considero importante, que es qué tan exacta se va a hacer la recreación, digamos, de un hardware antiguo, y que depende directamente de lo que se conozca de ese hardware. Porque, digo, poniendo un ejemplo muy puntual, y a lo mejor adelantándome un poco, si tú hablas de recrear un Nintendo NES, por ejemplo, con todo el tiempo que ha pasado desde que el Nintendo NES salió al mercado a día de hoy, pues ya se conoce mucho de su funcionamiento interno y demás, pero puede llegar a ocurrir que haya una parte de la lógica interna de los circuitos del NES que no sea pública, que no se conozca. Entonces, puede ser tan exacta como la recreación, como se conozca el hardware original y como tengamos acceso a esa información. Porque al final de cuentas, el programador que te va a hacer esa recreación, si tiene, digamos, toda la información, te la puede hacer todo lo exacto que él quiera. Pero si hay ahí una caja negra que no se conoce, es donde ya se empieza a hacer un poquito menos precisa, ¿no? Digamos, Claro. esa parte. Sí. Y ha pasado, en el Mister específicamente pasó porque dicen, bueno, ¿cómo debe de sonar el Genesis? Bueno, pues el Genesis tiene muchísimos diferentes tipos de sonidos diferentes del chip, ¿no? O sea, hubo diferentes versiones del chip de sonido, ¿no? Pero aún así hay un problema, y es que los capacitores envejecieron. Y entonces los capacitores que hoy en día tú tienes de tu Genesis, puede ser que después de estos 20, 25 años, lo que estás diciendo, sí funciona igual que mi Genesis, pues sí, pero ya los capacitores tendrían que haber sido los que originalmente salió. O sea, ya es una regresión como cuanto se conoce, como comentas, y con lo que obviamente se puede tratar de normalizar, ¿no? Pero hay un ejemplo que quería poner, ¿no? En lo que se está buscando con el FPGA. Por ejemplo, si tomamos un programa de televisión de los 50s en blanco y negro y lo quisiéramos recrear hoy en día, pues no vamos a usar las mismas cámaras, las mismas luces, las mismas computadoras, la misma manera de edición de cinta, la misma edición con lo cual se utilizaban antes, ¿no? O sea, realmente hoy en día vamos a usar tecnología actual, lo vamos a hacer más cómodo. Entonces es la diferencia, como que el FPGA trata de hacerlo y tiene la capacidad también, porque no tiene la dependencia de una computadora tradicional, donde en la emulación por software siempre es secuencial, ¿no? Termina un proceso, inicia el siguiente para el procesador, termina el proceso, inicia el siguiente. En FPGA sí hay una manera, sí, porque es el chiste de que todos los chips estén funcionando, lo que es la programación esté funcionando de manera asíncrona, y se pueda comunicar en el momento con las interrupciones, digamos, en los milisegundos necesarios para que se pueda realmente emular ese tipo de funcionalidad. Entonces es un tema complejo, pero básicamente, para no hacerlo demasiado complejo, lo mismo, la explicación es básicamente lo que estamos tratando de explicar, es la recreación, pero también con estas aristas de lo que se conoce, como comentan, ¿no?
¿Qué, ¿Qué ejemplos hay de esta tecnología en videojuegos hoy en día? Hay varios productos disponibles que la gente puede comprar o que puede adquirir. Aquí creo que ya es donde vamos a empezar a abrir, oye, ¿qué virtudes nos ha dado, qué nos ha brindado? Por ejemplo, hay productos como el Mega SD, que es realmente usar un FPGA como un cartucho que se pone en el Genesis y que te permite hacer una simulación de lo que es el Mega CD, ¿no? De lo que es este add-on que salió para la Genesis, para el Mega Drive, para correr discos. Y que pues sabemos que tiene muchos fallos, ¿no? Creo que ahí, Alex, no sé si tú tuviste en algún momento la tecnología, pero hoy en día es muy difícil realmente encontrar un add-on que funcione correctamente, ¿no? Porque los discos empiezan a fallar la lectura, ¿no? Sí, está muy, muy canijo irse por el hardware, porque de entrada fue muy limitado el lanzamiento y pues prácticamente a los meses se descontinuó. El Sega CD. Uh-huh. Ujú. Entonces es complicado. No es imposible, pero es complicado. Es caro, aparte, es muy Ujú. caro. Es caro, ¿no? Sí, y Uh-huh. digo, ahí algo igual importante es justamente una de las bondades que tienen los chips FPGA es que al ser un hardware tan genérico nos permite recrear muchas cosas a nivel lógico que nosotros podamos necesitar. O sea, como tú lo mencionas ahorita, un add-on, una parte de la experiencia de un videojuego que estemos usando. Desde eso hasta una consola completa, hasta una flashcard, nada más que ejecute juegos. Al final, como utiliza, como digo, ese hardware genérico, tú lo adaptas, generas la lógica que sea necesaria y al final, pues llegas como a ese fin, ¿no? Que necesitas, que es recrear algo que no tienes. Uh-huh. Completamente. Ujú. Más ejemplos están los Everdrives, que básicamente son cartuchos con una SD que te permiten correr los juegos de alguna consola, pues sin tener obviamente todos los juegos, los ROMs específicamente, ¿no? Y cada vez que corre, pues muchas veces hace un flasheo de algún chip, o en el caso como en el Mega SD, por ejemplo, que pues, podemos decir que es un Everdrive, aunque no es del mismo programador, eh, hace la misma función, ¿no? Están recreaciones de consolas, como el Super NT. Alex, no sé si quieras comentar un poquito sobre la Super NT de Analog. Ah, pues sí, como mencionas la Super NT, yo creo que fue uno de los primeros productos comerciales que usted daba una FPGA em, centralizada, ¿no? Para el consumidor final. Uh-huh. Porque de las FPGAs es un asunto muy modular, muy, muy custom. Este, y pues ya realmente es un producto final, directamente Uh-huh. para el consumidor. Y pues Sí, lo ya está cual. hecho con el enfoque de decir, a ver, vamos a recrear un Super Nintendo, Ujú. pero que se pueda salir por HDMI para facilitar también el tema del procesamiento de la imagen, ¿no? Que es la razón a lo mejor por la cual una persona lo quiere adquirir, ¿no? Sí, sí, realmente, porque bueno, afortunadamente ahorita ya hay muchas opciones, si quieres correr en tu hardware original y escalar imagen y lo que quieras. Pero en el momento que salen estas consolas no había nada de esos productos. Y si había No, no había. productos, no funcionaban realmente al 100%. Entonces, la compañía esta Analog empezó a sacar estos productos con el Nintendo NT, el Super Nintendo NT. Sacaron uno de Sega Genesis y el último fue el Pocket, que es básicamente para el Game Boy Advance. Y también algunas consolas de Sega si le pones un aditamento extra. Mm, sí, que son, digamos, como productos enfocados a un consumidor y que solo te va a correr esa consola, ¿no? También salió uno de PC Engine. También Analog sacó uno de PC Sí, Engine. pero Ujú. fíjate que si quieres, a estas consolas también le puedes meter cores. Mm, ok. O sea, al final sí pues siguen siendo FPGAs y pues la ventaja principal de un FPGAs es que le puedes cambiar la programación que tiene el chip, o sea, lo que conocemos como cores,
para que te corra un juego o una consola en específico. Mm, Eso digo. Esta es la no, ventaja principal de un FPGA. FPGA. Ujú, Ujú. Oye, pero que no sabía que Analog te había permitido, fuera del Pocket, correr otros cores en NT, en Ujú. eso. ahorita está el Pocket y sacaron una nueva versión del Super Nintendo. Y esa sí te permite. Ah, ok, eso me lo Ujú, perdí. Eso me lo perdí. Perdón, Luis, ujú. ¿querías comentar? Sí, no, pues es que las opciones de Analog, yo desde que escuché que se iban a lanzar, pues tienen esa dualidad bien interesante de que son un producto que puede ser muy amigable para alguien que no esté familiarizado con meterle mano a cargar un core, bajar archivos y configurar. No, simplemente llegas con tu cartucho, lo conectas y ahí tienes tu salida por HDMI escalada y que se ve muy bonita. Aparte, el precio que tuvieron se me hizo súper competitivo. A nosotros como consumidores acá en México, pues sí la tuvimos un poquito más complicada, ¿no? Porque Mm, al menos cuando yo intenté conseguir el mío, pues ya no hacían envíos. Pero alguien que lo comprara directo sin problemas, el precio estaba súper bien y tenías eso, de que podía ser tan amigable de llegar y conectar tu cartucho, tu control original y también tenías la opción de si querías meterle mano con tu micro SD, podías hacerlo. Entonces, era una opción que yo vi muy enfocada como para ese público que a lo mejor de niños tuvieron su consola, por muchos años se despegaron del mundo de los videojuegos, pero ya cuando tuvieron cierto poder adquisitivo, pues quisieron retomar esos juegos pues, de la infancia. mm, Fácil. Ujú. sí, muy... O sea, cuando decimos, ¿no? ¿Quién es el target de estos productos? Realmente es esas personas que hoy en día a lo mejor tienen una pantalla plana, ¿no? Porque todo el mundo ya tiene una pantalla plana, una LCD, una LED o lo que sea. Y dicen, ay, pues me gustaría jugar otra vez Mario World, por así decirlo, ¿no? O Sonic. Eh, y dicen, ¿cómo le puedo hacer? Y pues tratan de conectar a lo mejor su consola y dicen, no, pues no tienen ni las entradas, se ve horrible y ven estos productos y dicen, ah, mira, esta es la solución, yo solo quiero volver a jugar esto, no me interesa realmente meterle muchísimo, no me gusta cómo se ve a lo mejor en el celular, no me gusta la emulación tradicional. eh, y está como muy cómodo que existan estos productos y que te olvides. Mismo control, mismos juegos. eh, Obviamente ahí fomenta un poquito como el tema del coleccionismo y subida de precios, pero bueno, es parte siempre de las oleadas con esta facilidad de Ujú. consolas, ¿no? ¿Tienen alguna otra FPGA? O sea, fuera de, por ejemplo, del Super NT, a lo mejor el Analog Pocket, que creo que conviene mucho mencionarlo, es esta última consola casi, ¿no? Que se salió parte de algo que es la recreación del Game Boy, pero yo diría que ya el Game Boy... ¿Cómo lo dirías, bro? Como el Game Boy de los 2050, ¿no? 2020. Se siente súper avanzado, ¿no? La Sí. pantalla se ve bonito, ¿no? Se siente futurista. No, y se siente un producto de calidad. Está muy bien diseñado. Mm, Sí, me sí. sorprendió mucho. O sea, sí vale realmente lo que cuesta. Y yo creo que está un poco más. Creo que te lo dejaron barato. En Estados Unidos, Sí, 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 En sí. México no te lo dejan Obviamente. barato. Yo tuve que saltar el mío. Lo compré, llegó a una casa, alguien me lo trajo como al mes y medio, me llegó 2 meses después, pero dije, no, no revendedor. Y creo que Luis, tú sí caíste, ¿no? En el revendedor. ¿Te tocó? Eh, no, fíjate que el mío yo lo compré por medio de una página de estas que son como, Ah, sí me dijiste, ya me acordé. como intermediarios, Ujú. pues que te traen el producto de que tú adquieras en Estados Unidos. No me salió tan arriba de precio, pero sí pagué cierto sobreprecio del Sí. costo original. Ujú. Cierta gratificación a la persona, ¿no? Exacto, sí, Exacto. pero bueno, hablando del Analog Pocket, pues justo cuando hicieron el anuncio de esa consola, la verdad, yo me emocioné muchísimo porque ya como contexto mío, yo soy pues fan de los videojuegos en general, pero en especial de las portátiles, porque digo, aquí en mi casa yo siempre batallé con el hecho de que me prestaran la tele, entonces para mí las portátiles eran la opción, ¿no? Para jugar. Entonces,
ya desde que anunciaron el Pocket, yo vi que el gran target de esa consola era justamente gente que tuviéramos una colección de juegos físicos. Mm. Al menos inicialmente, porque ya después cuando Analog comentó el hecho de que iba a abrir su sistema operativo para que otros pudieran desarrollar cores y la consola pudiera ejecutar otras consolas aparte del Game Boy, pues eso ya fue después, ¿no? Pero en un inicio, como que el target fue tú que tienes tu colección de cartuchos y a lo mejor no te quieres meter en rollos de que tienes un Game Boy ahí arrumbado que pues la pantalla no es ni retroiluminada, que es de baterías. Sí, eh, no, tienes que hacerle pues muchas modificaciones a un Game Boy para que medio se parezca a la funcionalidad del analog en esa practicidad. es, Medio se sí, parezca, ¿no? Ujú. exacto. Entonces ya luego te vendían ese plus de la pantalla que está súper, que traía sus filtros para emular esa estética, ¿no? De los Game Boy originales. Pues ya, muchos caímos justamente con eso. Bueno, que traía la estética, pero solo en ROMs, ¿no? En un principio, en los cartuchos todavía no se podían colocar los shaders en un principio. Rarísimo. Pues más Analog bien, siempre ha sido raro, ¿no? sí, pero justo fue al revés, ¿Fue fíjate. al revés? Sí, más bien al inicio, en las primeras versiones del sistema operativo, solamente dejaba aplicar los filtros en los En los cartuchos cartuchos, ok. y ya en alguna actualización posterior la liberaron para el Open. Fíjate que no lo tengo Ujú. claro porque justo tardó tanto en llegar mi analog que cuando acaban de liberar esa funcionalidad fue cuando ya yo lo tuve como a los 2 días. Entonces por eso fue de, ok, llegué muy tarde a la fiesta. Entonces por eso no lo tenía muy claro. Pero valió la pena el espera. Sí. Sí, no, sí, la verdad es un súper producto. Ahorita lo tengo prestado, de hecho. Se lo presté a un amigo porque él me dice, creo que va a comprar un analog. Y le digo, bueno, yo me compraría si fuera tú un Mister, pero ya depende. Entonces le dije, prueba el analog y ya decide, ¿no? Bueno, entonces, pues hemos usado todos, tal vez aquí Everdrive, algunos han usado Super NT, hemos usado Analog Pocket. Yo personalmente he usado el Mega SD, que bueno, ahí aparte ya depende el soporte que te den, pero yo con Terraonion no quedé muy encantado con mi experiencia de compra, pero bueno, eso ya es tema de otro podcast. Entonces ahora sí, vamos al tema. ¿Qué es el Mr. FPGA? ¿Qué es el bendito Mr. FPGA? Bueno, em, todo lo que llevó a que existiera el proyecto de Mr. FPGA, que es un proyecto completamente open source, es decir, que cualquier persona puede colaborar, depende de, digamos, es como la tercera iteración de esta tecnología open source. Em, Básicamente existió hace mucho tiempo en Europa, mucho, sobre todo en Europa, el sistema o la arquitectura de PCs Amiga, ¿no? La arquitectura de estas PCs permitía y fue muy querida por muchas de la comunidad, sobre todo en el Reino Unido hay muchísimas personas que recuerdan en España estas consolas que tenían muchas capacidades gráficas, pero obviamente pues estamos hablando de hace, ¿qué será? Unos 30 años, unos 28 años. Yo 40 recuerdo las años. revistas, ¿no? Estamos hablando de algo muy antiguo y que aquí en América casi no se ha escuchado, casi no sabemos del género o de Amiga, decir Amiga, ¿qué es eso? ¿No? Bueno, son computadoras, imagínense unas computadoras que tenían muchas posibilidades de desplegar colores, había muchos juegos muy bonitos, había también temas muy gráficos y bueno, también tuvo su hacking scene fuertísima, ¿no? Por ahí recomiendo videos de Modern Mm, Vintage Gamer, creo que es, el youtuber que sí. hace mucha cobertura, ¿no? Entonces, se desarrolló un proyecto que fue la Minimig, me parece que es el nombre, que buscaban hacer la recreación de la Amiga en un hardware FPGA, igual lo mismo. Hubo una persona que es conocida en la comunidad como el padre del,
del Mister, que bueno, Sorgelich, pero es Sorg específicamente, que está, me parece, en Rusia. Y entonces a él le interesaba decir, oye, yo quiero volver a usar, o sea, quiero aprender cómo desarrollo todo esto, quiero... Él ya era desarrollador, pero decía, me interesa como el proyecto de Amiga, ¿no? Hizo una entrevista. Y es una persona muy misteriosa porque no, yo nunca he podido ver una entrevista de él saliendo en persona, ¿no? Su Patreon siempre tiene como la misma foto. No sé, yo físicamente no lo conozco a él, solamente veo como una foto de un niño que yo creo que es él, de niño o más joven, etcétera, pero bueno, es muy curioso. Entonces, del proyecto, cuando él llega al proyecto de Minimig, ya estaba muerto. Este proyecto ya habían dejado de colaborar, pero se había ese core, esa programación que habían hecho de ese FPGA, se pasó a otro proyecto que es el proyecto MIST, que básicamente es otra placa de FPGA que ya tenía más cores. Los cores, recordemos que es esta programación para poder emular, ¿no? Por hardware, las otras funciones de otras microcomputadoras o Nintendo, NES o consolas, etcétera. Pero él empezó a tener muchos problemas porque dijo, bueno, me interesa, consiguió un MIST, pero él tenía problemas para que la salida fuera por HDMI. Entonces dijo, no hay realmente como una solución para que yo pueda utilizar este core de Amiga o esta función de Amiga como ya con protocolos recientes, ¿no? De video, como HDMI específico. Entonces buscó portear este código a otra plataforma y fue así como, creo que está entre dos plataformas, pero de última hora le llegó el Terasic, el D10 Nano, que es básicamente el FPGA que hoy en día se usa para el proyecto Mister, y que ya tenía, y a él le gustaba porque ya tenía ciertas capacidades digamos, de procesamiento, me parece ARM, aparte del FPGA, pero que ya permitía de manera nativa sacar esta imagen por HDMI. Entonces dijo, esto es lo que yo estoy buscando, o sea, poder hacer como un escalado interno para que se pueda desplegar en displays contemporáneos de una manera ideal. Entonces abrió el proyecto, empezó a colaborar y dijo, bueno, ya él empezó a portear, él porteó estos primeros cores y fue ahí como la gente dijo, esto está interesante lo que está haciendo. Y al ser open source, a diferencia de lo que hace, por ejemplo, Analog, ¿no? Que Analog lo está haciendo mucho con estos temas comerciales. Está bien que ya hoy en día la gente pueda como hacer más programación de cores, específicamente, por ejemplo, Jotego, que vamos a hablar de en un futuro, que hacen muchos arcades, o sea, muchos ports de arcades, muchos cores de arcades, perdón. Pero Sorge específicamente lo que dijo es, voy a hacerlo libre, y él su filosofía es, cuando algo es closed source, o sea, cerrado en código, siempre tiene fines comerciales. Dice, y yo quiero que esto sea libre para que cualquier persona pueda colaborar y pues pueda crecer el proyecto. Entonces, bueno, eso es como nace el proyecto Mister. Y el proyecto Mister lleva ya, yo creo que unos 7, 6 años. La verdad es que no tengo muy claro cuánto tiempo lleva. Yo lo conozco hace como unos 4 o 5 años que lo adquirí. Pero siempre ha sido un proyecto que toda la comunidad colabora. Y hay demasiados, creo que ya llegamos al punto donde hay demasiados cores de computadoras antiguas. Eso es muy bueno porque entonces lo que han hecho es programación y recreación. Pues si tú tienes un Mister, pones tu tarjeta SD y hay ciertas aquí acotaciones, ¿no? Tú puedes ya probar los cores de muchas computadoras viejas. Luis, ¿tienes experiencia probando cores de computadoras viejas en el Mister? Que tú digas, esto jamás lo voy a tener enfrente de mí, pero qué bueno que existe en recreación FPGA. Fíjate que el uso que yo le he dado al Mister FPGA ha sido más de consolas. Solo una vez intenté probar juegos como por ejemplo Monkey Island, pero nada más. Casi no me metí con la onda de PCs antiguas. Creo que también alguna vez llegué a probar Amiga, pero sí, fue todo y muy superficial. Me imagino que lo probaste en el core de DOS, ¿no? El Monkey Island. Exactamente. Ok. Sí, y pues conectándole su disco duro externo y todo eso. Ok, perfecto. Y cuando probaste el core de Amiga, ¿bajaste ya la imagen que la comunidad hizo de todos los juegos de Amiga y que están como todos ordenados y que es una lista inmensa de juegos? ¿O cómo fue tu experiencia? Sí, sí, justamente me bajé como ese empaquetado que ya trae todo
Ujú. Pues sí, porque al final no me quería meter como en muchos problemas y pues es muy, muy fácil nada más bajarte eso y pues sí, al final la experiencia, salvo alguna configuración muy puntual que tienes que hacer en tus inputs que le conectas al Mister, pero se me hizo muy transparente, o sea, muy fácil. Está muy, muy amigable el core hasta eso. Yo No lo diría que batallé. es como complicado y sencillo a la vez. Sí, algo así. Algo así, sí. Al- Alex, ¿has visto alguna vez estos cores siendo configurados? ¿Cómo corren? Bueno, sé que tú ahorita no tienes todavía Mister y espero convencerte, pero ¿tienes alguna No, experiencia con fíjate que esto que sí, comentamos? sí he tenido la oportunidad de probar el Mister, ahí con unos compas, precisamente con placas de arcade. Y con lo que son algunas placas de arcade todavía está medio en pañales. Ujú. Porque, por ejemplo, andamos probando el de Shinobi de arcade, güey. Y el juego boteaba, pero luego ya no funcionaba. Ya no funcionaba. Ok. Ajá, entonces ahí todavía hay trabajo que hacer en ese core en específico. ¿Eso sé cuánto fue? Hace como un año más o menos. Eso yo creo que ya. A lo Yo mejor creo ya, que, ya yo funciona. creo que Jotego ya lo arregló. Seguramente fue de Jotego, Sí, porque sí, creo que sí. estaba con el Sega, con los cores de arcade. Sí. Y también anduve probando algunos juegos de Cave. Y fíjate que está muy bien cómo se recrea. Pero yo creo que estos compas, como mencionaba Luis al principio del programa, muchas veces también puede por ahí haber algo que no es público en algún circuito, algún chip que no es de conocimiento público. Y creo que pasa con este tipo de placas de arcade, porque la emulación todavía no está al 100%. Mm, Puedes checar, como estos juegos de Cave, específicamente Shoot 'em up, son muy precisos sí. en cuanto a su gameplay. Si los has jugado, pues de inmediato notas. Por ejemplo, y no son algo que te rompe el juego, pero sí es algo que notas porque, pues, oye, Porque yo si, como lo, fan, si luego lo he juegas, jugado. si juegas Cave, Ujú. sabes cómo se debe de presentar, o sea, Sí, sabes cómo se debe sí. sentir, básicamente, ¿no? En las Y escenas. pues de repente hay una desincronización, he visto, de píxeles Ujú. con las balas. Y, pues inmediatamente sientes, ¿no? Sientes como que algo no está bien. Y no, pues ya vas con tu compra que tiene la placa y dices, ah, mira, aquí en esta parte el Ah, ok, background se desincroniza. claro. Ajá. Entonces, puede ser algo que no subieron de la placa, o puede ser que lo hayan programado basándose en otra cosa. Sí, pasa mucho con los arcades. Ujú. El proyecto de Mister, de arcades, está muy involucrado con el proyecto MAME o MAME, ¿no? Ambos están alimentándose. Monomame es Multi Arcade Emulator. Machine Emulator. Ujú. Este, y básicamente el dompeo de estos chips para poder utilizarlos en modo software, digamos, ¿no? Con MAME, ha alimentado el proyecto Mister y a su vez, hoy en día depende el desarrollador Sí. lo que haya logrado hacer con ese core. Porque, por ejemplo, hay un desarrollador que es Jotego. Creo que aquí Luis tiene una historia de amor-odio con Jotego, ¿no? Pero Jotego es un español y la verdad es que es muy bueno en lo que hace. Hay cosas que son cuestionables de cómo lo hace o cómo lo presenta, ¿ok? Entonces, Jotego específicamente, él ha logrado, con base en su Patreon y las personas que lo están apoyando en el Patreon, eh, compra o adquiere las placas, pero muchas veces, ya sea él o sea Furtec o sea otras personas, lo que tienen que hacer es el decap del chip. Es decir, tienen que entender realmente a nivel electrónico cómo está conectado el chip para tratar de romper esa caja negra sobre algunas placas que no tienen Ujú. ni idea cómo funcionan. Por ejemplo, la de las tortugas ninja también tuvieron que hacer por primera vez los esquemas porque dijeron, no tenemos idea cómo recrearlo de la mejor manera. Entonces, lo que dice Alex es completamente cierto. Hay cosas que no son completamente exactas, pero cuando te dicen, bueno, o sea, o compras la placa de Cave, o lo emulas, o lo metes en Mister, pues ahí sí como que ya empiezas a decir, bueno, como que el Mister se ve atractivón si es que está bien programado, ¿no? No sé ahí, Alex, si concuerdas con esa analogía.
Sí, por ejemplo, con la placa esta que te digo, estamos probando un juego que se llama Dodonpachi. Mm, Ese juego hay como 300 placas en total ujú. en el mundo. Sí. Son pocas las personas que van a poder pagar por una placa. Y que van a querer pagar por una placa. Ajá. Y que van Y a que, y poder que conectar la placa. tienen, y que exactamente, que pueden la placa y que están dispuestos a sacrificar una placa para entender cómo funciona. Claro. Sí, sí, sí. O sea, también hay un tema aquí de... Yo diría que es como... A lo mejor decir preservación es un término muy... Hoy en día utilizado para diferentes contextos, pero sí podríamos decir que por lo menos para mí lo importante de este proyecto es decir, quiero probar algo y lo puedo probar de una manera muy aproximada, de una manera cómoda, ¿no? Por ejemplo, no tengo que conectar una RetroTink para poder jugarlo en mi pantalla LCD y no tengo que tener un monitor CRT, darle mantenimiento a ese monitor CRT y tener obviamente pues el arcade ahí ocupándome un espacio voluminoso, ¿no? No soy el target, yo no soy el target de ese tipo de setups, por así decirlo. Entonces yo prefiero tener como Ujú. mi pantallota y conectar una RetroTink y decir, bueno, está un poco más optimizado el modelo para que funcione en diferentes cuestiones, ¿no? No solamente un arcade, ¿no? Eso es Ujú. creo que como es mi aproximación. Sí, Eh, sí, de ya hecho, depende. Ujú. ay, perdón, sí, justamente los arcades en Mr. FPGA o en cualquier chip FPGA son un caso bien especial porque al final los arcades, esas placas grandes, son una computadora y tienen un buen de chips, demasiados, una computadora como con un uso muy específico, ¿no? Que es ejecutar el juego para el que para el que se hizo. Entonces, mucha parte del trabajo actual que está haciendo un montón de gente que le interesa este tema, pues es como mencionabas, el decap, todo ese decapsulado de los chips con químicos, con microscopios, de llegar al punto de ver las puertas lógicas, transistores, y luego pasar eso a código, ¿no? Entonces, a diferencia de consolas o de hardware que ya es muy conocido hasta cierto punto, un NES, un Super Nintendo, que con el paso de las generaciones, pues se han ido porteando, se han ido conservando ese código que a la gente le ha dado mantenimiento, pues las arcades justamente todavía tienen mucho que investigarles. Ujú. Ujú. ¿Quieren saber algo muy curioso que dijo el creador del Mister en la entrevista? Ujú. Él dijo algo que se me hace, que me da mucha risa. Y tal vez aquí, bueno, vamos a ver, Alex, cómo reaccionas a esto. Le dijeron, ¿qué opinas de todo el tema de los cores? Y él dijo, ¿qué core te interesa? Me dijo, para mí, la verdad es que a mí se me hace un desperdicio el tiempo que le invierten a los cores de arcade. Preferiría que mejor se enfocaran en su momento en hacer el core del Saturn, porque teniendo el Saturn puedes hacer pues muchas corridas. Muchas corridas de estas arcadias de una de las mejores maneras, ¿no? Y también estaba Neo Geo, que también creo que le ayudó en el core de Neo Geo, ¿no? Pero Ujú. claro, o sea, las arcades están padrísimas, son cosas que realmente nunca tuvimos en nuestras casas de una manera que se corriera bien, ¿no? Obviamente, pero sí requieren muchísimo trabajo. O sea, hay creo que ahorita dos proyectos específicamente, dos personas. Uno es Jotego, que tiene toda una fuerza detrás de personas, y otro es Attract, ¿no? Del Coin Up Collection, que acaban de sacar, por Ujú. ejemplo, el core de Sailor Moon, que se ve padrísimo. No lo he podido correr, por ahí tuve un problema técnico para poder montarlo en el Mister, pero bueno, lo tengo pendiente. Y Jotego, me encanta su trabajo. Yo estoy esperando a ver cuándo me va a dar Snow Bros. En arcade, ¿no? Dieron Snow Bros. 2, pero yo estoy Jotego, por amor de Dios, ¿no? Snow Bros. 1. Y la verdad valoro mucho el trabajo, pero obviamente mucho de lo que él saca realmente a mí no es de mi interés, ¿no? Salvo cuando sacó Splatterhouse que dije, wow, o sea, Splatterhouse se puede jugar en esta cosa, qué increíble, ¿no? Ujú. Eh, pero sí es complicado. Ahora, pues ya hablamos un poquito de lo que son los cores, ¿no? Entonces,
¿cuáles cores son interesantes y por qué son interesantes para nosotros? Yo quiero hablar un poquito sobre los cores de las computadoras viejas. Creo que han hecho un excelente esfuerzo los desarrolladores. Hay diferentes personas. Hoy en día, ¿cómo configuras un core? Básicamente ves un video de YouTube, te dice, baja estos archivos del Internet Archive y ya vas a tener como una memoria, por ejemplo, un archivo de, no sé, 700 megabytes, ¿no? Por ejemplo, el de MSX son creo que 800 megabytes, lo bajé hace 2 días. Y ya es como todo el dump de los juegos. Configura el core, ponle estas opciones y ya, realmente quieres jugar MSX1, MSX2, MSX3 o el 3 Turbo. Escoge el juego, espera que se descomprima internamente, algún proceso que hace específicamente el MSX y corre, ¿no? Amiga ya está todo también hecho. En el caso del Commodore 64, también ya hay archivos que realmente no necesitas esperar a que cargue el disco, ya es como una especie de imagen, ya como completamente lista para que lo cargue instantáneamente. Apple II también están los discos, Apple I están... O sea, realmente ya están haciéndolo muy cómodo para que solamente llegues. X68000 también hay un, digamos, compilado para que corra inmediatamente o que pongas el disco 1, el disco 2 y hagas este tipo de aproximación como el el Z68000 donde con Konami depende si combinaban los discos, ¿no? El disco 1 con discos 2 de diferentes juegos, tenías acceso a lo mejor a niveles extras o sonido extra o personajes extras. Entonces, tratan de traer eso y mantener eso a la vida. Y en el caso, por ejemplo, del core de Amiga, hacen un disco duro que propiamente no estaba soportado por la arquitectura de Amiga, pero al estarlo usándolo dentro del Mister, pueden hacer un disco duro gigante que tenga todos los juegos y que te diga qué quieres, los mejores juegos de Amiga, enumerado de la A a la Z. Entonces realmente donde para mí es muy rico es cuando comparas un juego. Si por ejemplo tú eres un fanático de DuckTales, of the Prince of Persia, tú puedes ir a decir, a ver, ¿cómo corre Prince of Persia en DOS? ¿Cómo corría Prince of Persia en PC Engine? ¿Cómo corrió Prince of Persia en Super Nintendo? ¿Cómo corría, no sé si hay de Genesis? Pero puedes irte a todas esas computadoras de atrás. Por ejemplo, estaba jugando Dragon Quest 1 en la MSX y dije, ay, suena bonito. Y cada una de esas computadoras tiene su propia magia en el tema de sonido, en el tema de gráficos. A veces es horrible, ¿no? Muchas veces por ejemplo, el MSX tiene problemas de scrolling porque la arquitectura no lo permitía, pero hay personas que han hecho esos parches porque dicen, como va a correr en el Mister, ya es donde ya dices, ¿qué quieres? ¿Quieres la versión original o quieres como algo un poco más, digamos, ya decantado para que se vea un poco mejor en la apreciación que hoy en día tenemos de los videojuegos, ¿no? No sé, Alex, si quieres agregar algo. Fíjate que no soy tan partidario de lo que se trata en computadoras, pero sí más ahorita me llamó la atención lo que dijiste de lo del Saturn, de que sí, estoy de acuerdo que sí se debe trabajar un poco más, porque pues, esa es una de las consolas que pues más dolores de cabeza, ¿no? Ha El dado Saturn en ya, el core de general. Saturn ya está Ujú, casi terminado, ¿eh? O sea, ujú. está pero increíble, la verdad. Y qué bueno, porque realmente no hay otra manera, aparte de tener el Saturn original, que pues eventualmente va a fallar, ¿no? Y Eh, por ejemplo, meterle tu Everdrive o ujú. tu ODE, Optical Drive Simulator, o estar quemando tus discos todavía y rezar porque tu Saturn los quiera leer. O sea, sí es complicado realmente el decir, a ver, quiero jugar este juego. Vamos a poner ejemplo del Saturn. Necesitas un Saturn, entre comillas, que lea discos. Necesitas comprar el disco. Si tienes ganas de jugar Panzer Dragoon Saga, pues Ujú. tienes un pequeño problema monetario al respecto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a Digamos que poner tienes el juego. Ujú. Ajá, supongamos Digamos que que lo tienes el tienes. juego de alguna otra manera, ¿no? Ujú. Entonces ya, pones el juego. Ahora, ¿dónde lo vas a jugar? ¿Tienes una CRT o no tienes una CRT? Lo vas a ver, pero ¿lo vas a ver realmente bien? O vas a tener glitches gráficos porque pues no está bien escalado. Entonces, pues ahora necesito tocar la puerta Mike Chi, necesito una RetroTink. Ay, pero tengo pantalla 4K, necesito una RetroTink 4K. Ya estás hablando fácil de 25,000 pesos. Sí. La verdad, fácil. Sí. No es costeable. Entonces, el Mister no es barato, tampoco. Pero tiene como una serie de opciones donde dices, bueno, desquito porque puedo jugar todo esto y es cómodo. Em, pero bueno, vamos a hablar más de cores, más de cosas que se pueden hacer con el tema de los
videojuegos de caseros, de consolas, ¿no? No específicamente computadoras. Es un nicho dentro del nicho. Tal vez si a alguien le interesa, después podemos grabar algo ya específicamente de cores. Y ahí tenemos que invitar a personas ya que sí estén como más interesadas, ¿no? Porque también no crean que yo soy experto en los cores de computadoras. O sea, yo pues me gustaba la Commodore y tuve una Commodore y pues quiero como que medio regresar a eso, ¿no? Pero Luis, ¿por qué nos platicas un poquito sobre qué cores de videojuegos tú has usado y cómo lo has, cómo te ha ido? Sí, claro, pues mira, ahorita que mencionabas cuánto tiene de existir ya Mister, me acordé que un yo empezó en 2017, entonces ya va a tener casi 8 años ese proyecto y pues al principio empezaron los cores muy, muy clásicos, ¿no? Todas NES, Super Nintendo, eh, no sé, un Genesis, por ejemplo, que son cores que yo he pues disfrutado mucho porque así como ahorita hacen la analogía del Saturn y todo lo que implica poder disfrutarlo en condiciones, pues también un poquito se parece a estas consolas, porque si tú quieres disfrutar ahorita de un NES, pues necesitas igual tu CRT, necesitas una salida de video más o menos buena, decente. Entonces, pues yo he disfrutado mucho esos cores como, yo los agruparía como los básicos, ¿no? Porque son los que vienen ya de más tiempo, ya se conocen mucho, pero yo quiero hacer mención especial, por ejemplo, a los cores que más he disfrutado y entre ellos están, por ejemplo, el de Game Boy Advance. Porque, Mm. por ejemplo, yo como un fan de esa consola, pues tengo mi Game Boy Player, ¿no? Y con todo lo que se necesita para poder jugarlo bien, pues necesitas tu GameCube, ¿no? Funcional, el adaptador, el lector como tal, el Game Boy Player. Necesitas poder escalarlo si lo quieres ver bien en tu Si me pantalla. permites agregar, yo diría que un control decente. Un control decente, porque el pad de los controles de GameCube, malísimo. Entonces, sí son varias cositas que al final en el Mr. FPGA te ahorra todo eso. Y la ventaja o las ventajas que yo he visto en ese core en específico es que está tan sobrado el chip de la D10 Nano, que el programador de ese core, que ahorita se me fue el nombre, pero es un, ¿Fue, es un fue Pipe? programador, sí, Fue Robert Robert, Pipe, ¿verdad? Ujú. sí, él mismo. Mis respetos para ese hombre Ah, no, porque Robert Pipe neta es... es una eminencia. Ya ahorita hablaremos por qué, entre otras cosas. Me dolió que cerrara su Patreon. Y lo sé, Sí. caray. Ujú. Bueno, él es el programador del core del Game Boy Advance, fue de sus primeros trabajos como más conocidos. Y, y está tan sobrado el chip que él se dio el lujo de no solamente hacer funcionar el Game Boy Advance perfecto y con las opciones que se le ocurrieron como default, sino que aparte le metió extras. Ejemplo, ese core tiene la capacidad de ejecutar dos Game Boy Advance a la vez. Para Pensé que si nada tú, más el de Game Boy lo tenía. ¿También el de Game Boy Advance puedes sí, correr dos? también. Entonces O tú sea, puedes como si estuvieran con el Cable Link, básicamente, ¿no? O sea, Tetris contra eh, Tetris, por poner un Mm. ejemplo. sí, exactamente. Puedes tú armarte ahí tu reta de Mario Kart Super Circuit, del Game Boy Ah, Advance, cierto. en Así lo simultáneo. mostró. Y aparte por ese poder bruto que todavía le sobra a la FPGA, pues te deja habilitarle ahí una opción como de turbo. Ah, sí. Entonces, precisamente ese juego que yo ubico, el Mario Kart de Game Boy Advance, sufre mucho cuando conectas más de un Game Boy por cable link, le activas esa opción de turbo y los FPS ya no se caen, funciona súper bien. Entonces, ese tipo de cositas, pues son desde el programador del core que se puede permitir gracias a la potencia de esta placa. Porque como mencionabas tú, ya existía el MIST justamente, pero muchos programadores como que no le quisieron invertir ya mucho tiempo de desarrollo en esa plataforma porque ya se les quedaba corta. No sé lo que se hizo y la ventaja que tiene desarrollar cores de esta manera es que lo que se hizo tampoco se perdió, simplemente se porteó, se hicieron a lo mejor adecuaciones Su partido se necesarias expandió. Ujú. y todo ese trabajo se va preservando a lo largo del tiempo.
Entonces, bueno, eso fue con el Game Boy Advance. También he disfrutado mucho, pues, los Game Boy, obviamente. Pero a mí los cores que neta me siguen rompiendo la mente actualmente es otros trabajos, por ejemplo, de Robert, del mismo programador del Game Boy Advance, que es el core de PlayStation 1. No Sí, sé sí, si es me una estoy cosa adelantando, increíble que pero exista. No, 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 dale. O sea, sí, cuando él empezó a hacer el core de PlayStation, todos así de, ¿es neta? ¿Se va a es poder? neta. Nadie Sí. lo creía, nadie daba No sabíamos el peso o por sea, no eso. sabíamos cuál era el límite del Mister Porque, todavía al 100%. porque yo veo dos vertientes en el desarrollo de Mister que puedan ser como limitantes. Una, el camino que es el core del Saturn, que lo que tiene el Saturn es la complejidad. Por los dos procesadores que Sí, la tiene, arquitectura. la arquitectura en general que tiene hace complejo el desarrollo de su core. Y luego está, pues sí, no digo que un core de Nintendo 64 o de PlayStation 1 no sea complejo, pero ahí lo que te limita es la capacidad de compuertas lógicas que tiene la FPGA en sí, la fuerza De bruta. hecho, el core de 64 no cupo, no cabía. Sí, sí, no, Tuvo que hacer un ajuste él. Y dijo, esto no cabe, pero voy a hacer este ajuste para poder tenerlo más aproximado a lo que debe de ser. Si después sí, tenemos otro Mister más capaz, lo arreglo, ¿no? Casi casi, pero hasta aquí llega. Ya no hay más, dijo, ya llegué al tope. sí, él puso un compromiso sobre la balanza, o sea, dejó unos juegos muy contados que no funcionan al 100%, o sea, funcionan al 90 y tantos por ciento de precisión, pero fue el compromiso que él tuvo que hacer precisamente porque la cantidad de compuertas lógicas ya de este chip de la D10 Nano ya no daba para ¿Tú más. estuviste como Patreon de Robert cuando estaba desarrollando ese core? Y sí, él ha sido acá, si tengo que confesarlo, él ha sido el único que yo he Lanzado. apoyado en Ah, ok. Patreon, sí, porque no, la verdad me pareció como un gran trabajo el que él hizo. Todos lo hacen, pero él era muy dedicado en el Discord de Mr. FPGA porque hoy él sacaba una versión alfa o beta de Es que su core. es un monstruo ese hombre. En programación es un monstruo, la verdad. Él y Es un Zorg monstruo. están muy cañones. Y Sí, también el que está haciendo el core del Saturn están muy cañones en programación. O sea, sí se sabe que están es muy, un muy crack. elevados. Ujú. Entonces él sacaba su versión el día de hoy de aquí está mi core con estos cambios, por favor échenme la mano. La comunidad nos poníamos allá a probar, cada quien nos agarrábamos un juego que ya teníamos como muy ubicado que tenía ciertos Ujú. glitches, ciertos bugs. Yo me acuerdo que yo en su momento con el de PlayStation 1 yo agarraba el Dino Crisis 2, que era un juego hasta cierto punto demandante en el PlayStation 1. Y tú Y que chille el mister. sí, 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 y de repente un black screen ahí saltaba y ya uno se lo reportaba a Robert y en la tarde, ¿sabes qué? Ya tengo el fix y al otro día subía ya el arreglo, entonces súper dedicado, la verdad. No, Robert Wow. es una locura. Yo me acuerdo cuando él terminó el core de PlayStation, que dijo, bueno, hasta aquí va a llegar el core de PlayStation. Y le hizo cosas muy interesantes, como los save states. Y dijo, ya hay soporte Snack, que ahorita vamos a hablar de Snack, creo que es muy importante hablar de Snack. Ujú. Eh, y entonces él dijo, bueno, voy a iniciar mis trabajos en un nuevo core, a ver si adivinan cuál es. Y puso como solamente, esta es la primera imagen, ¿no? Dijo, pero no sé si se puede hacer. Y todos dijeron, 3DO. A lo mejor 3DO, CDI. Y yo sí, pero ¿para qué queremos el de 3DO o el de CDI? Nadie lo Claro, quiere realmente, ¿no? Y yo dije, vale la Virtual pena. Boy. A mí se me antojaba que fuera el de Virtual Boy. Yo dije, Virtual Boy se me antoja que Robert lo haga, ¿no? Ujú. Ujú. Hasta que dijo, es el de 64 y todos, ¿qué? No, no es posible. Y fue una revolución de no puede ser que esto Corre Mister. vaya... Sí, 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 sí. sí, vaya a ser, vaya a existir. No, la forma que tenía él de trabajar sus cores también estaba bien padre porque él primero desarrollaba un emulador Un por emulador. software Ujú. y ahí él iba debugueando o viendo qué tan preciso era su core, qué tanto se acercaba al hardware Es que real. necesitaba el emulador para poder como crear un save state, o sea, una imagen, y poderla portear a Mister, y lo que crasheaba, poderlo regresar a su emulador exacto. Porque él decía, no estoy buscando velocidad, estoy buscando Sí. exactitud.
en cómo se presenta. Entonces, muy interesante el trabajo de Robert Pike, así como de varios. La verdad es que hay varios. Yo, la verdad, también en Patreon alguien que yo tengo es a Sorg. Siempre Sorg porque pues hace los commits, hace cosas también muy interesantes y arregla o ayuda también en otros cores. Por ahí tuve algún problema de hardware también de, oye, no tengo soporte para esto, y le escribí y también a las 4 horas me dijo, intenta esto, y lo solucioné, agarré, lo documenté en un video de YouTube y dije, bueno, si alguien lo quiere, cómo conectar la Pandora, el control de Pandora para usarlo en el Mister, ahí está, ¿no? Alguien, por si alguien lo quiere, ¿no? Pues quiere jugar Tortugas Ninja de 3 o 4 jugadores, pues ahí pueden, ¿no? Pero hay varias cosas bien interesantes que han salido alrededor del Mister. Y la verdad es que todavía va a seguir dando. Ya teniendo el Saturn, ya no vamos a ver más de consolas hacia arriba. O sea, ya no va a haber... Y eso es algo importante para la gente. Si quieren conocer qué puede hacer el Mister y cómo corren las cosas, hay un canal que está muy dedicado a hacer esta actualización con pruebas y que te va diciendo cuáles son las mejoras, que es Video Game Esotérica. No sé si alguna vez Luis o Alex lo han visto, este youtuber, pero está muy dedicado a siempre mostrar las actualizaciones de los cores de Mister. Sí, lo he escuchado mencionar, pero no recuerdo haber visto algún video, pero voy a checar. Sí, entonces básicamente él agarra y prueba, por ejemplo, a ver, el core de Saturn. De hecho, por eso precisamente sé como qué tan exacto está ahorita el core de Saturn, porque te dice, a ver, vamos a probar estos juegos que siempre tuvieron problemas en el pasado, hubo un nuevo commit, te saca el video, te lo prueba y te dice, ya, esto está perfecto, está arreglado, ahora vamos a buscar que se arregle esto, etc. Y también pasó mucho con el core de PlayStation. Ahí está documentado qué tan rápido Robert hacía estas mejoras en el core de PlayStation. Fue una locura, la verdad es que fue una etapa bien padre. Y con Jotego hubo una época, Jotego cada viernes hace un release de sus cores. Jotego, que está más enfocado en arcade, el problema que hay es que, y que no todo el mundo le gusta, es que él saca sus primeros cores en una especie como de beta privada. Entonces, aunque tú los puedas en el proyecto de Mister solamente correr el script de update all y bajar, se baja toda la actualización de todos los cores, todos los cores de arcade, etc. Es algo muy padre que se tiene para que no tengas que estar como bajando archivos de internet, ya directamente lo conectas a internet del Mister, corres el script de update all y te baja todas las actualizaciones. En el caso de los de Jotego, para algunos de ellos, los más recientes, se tienen que estar liberados al público. Porque los puedes correr, pero no puedes jugarlos. A menos que tengas un archivo específicamente en tu Mister, que ese archivo se va actualizando cada mes. Creo que es ahí donde Luis me has dicho, ¿no? Así como, Jotego, tengo mis cosas, ¿no? Con él. Sí, pero, pues... así es como compra las placas, a final de cuentas, ¿no? No, y sí, se entiende. Al final, mira, yo siempre he sido muy consciente, pues toda esta gente pone su tiempo. Yo creo que no hay cosa más invaluable vida, ¿no? Que tu tiempo, claro. Entonces, el hecho de que se abran su Patreon, que quieran hacer su contenido privado cierto tiempo, o que den prioridad, pues están en todo su derecho, la verdad. Está en su derecho, entre comillas, porque también se pueden abrir una demanda. Bien cabrón. Pues sí, también espero. Pensemos positivamente. Como esto todavía es digamos, lo de nicho, claro. Todavía no levanta cejas, ¿no? Y es hardware generalmente obsoleto, ¿no? Yo la verdad es que todavía no entiendo cómo es que podemos bajar. Sí, pero por ejemplo, el que se dedica a hacer placas de arcade, por ejemplo, de repente puede ver Capcom que, mira, aquí podemos perder una venta de mis colecciones de arcade que saco. Sí. Sí, la verdad es que sí se están abriendo un poquito a eso, pero ninguna empresa hasta ahorita ha tocado el proyecto de Mister. No sé si alguna vez lo va a intentar. Podría ser Capcom, ¿verdad? O Konami, ¿no? Que también Konami hace sus... más que nada Nintendo. Ya está el core de Donkey Kong, que no dijeron nada.
Te Aún. digo, todavía todavía no mete nada porque todavía esto, digamos, todavía está en la zona gris de internet. Todavía no está en Ujú. el, en en el mainstream. Sí, sí, Todavía sí, no sí, ves no está. posts de FPGAs en Facebook, por ejemplo. Sí, no. Ujú. No, y si los ves, dicen, qué cosa tan cara, ¿no? Esto Ujú. que mejor Y esa caja tan fea Raspberry. que es. mi Es un Raspberry regulador Pi. de voltaje, ¿qué onda? Sí. Em, bueno, a ver, Yo quería regresarme dale. un poquito de un tema que tengo aquí apuntado pendiente que quería comentar, por ejemplo, una gran diferencia que hay entre el Mister FPGA y los productos de Analog que Ok. puedan tener relación. ¿Por qué? Porque igual cuando yo hice mi investigación, pues era de las cosas que ponía en la balanza, ¿no? O sea, ¿cuál Mm. compro, cuál me conviene? Y me imagino que mucha gente va a tener esa duda. Está muy bien porque estamos hablando de para quién es el Mister, ¿no? O sea, Sí, quién sí es el target, quién no, y cómo saber si es el target o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, una gran diferenciación que yo veo entre los dos tipos de producto es, ¿tienes tú una colección física o no? O sea, si nos ponemos en el sentido estricto, pues Mm. estricto y legal, pues todo lo que corramos en nuestro Mister debe ser un dump, pues de nuestro juego legal, ¿no? Sí, pero hoy Algo en día lo que estamos pasó. en lo que es mío y es del internet, es mío y es del internet, Exacto. ¿no? Ujú. Entonces, bueno, los productos de Analog yo los veo muy enfocados a alguien que tenga colección física de sus juegos. Ujú. Y el Mister, realmente yo recuerdo cuando empezó Mister, mucha gente se preguntaba, ¿en algún punto van a sacar alguna especie de adaptador donde yo pueda conectar mis cartuchos a la placa? Y siempre se ha dicho pues que imposible no es, pero que se siente que no vale la pena o no es el Práctico no propósito. sería, ¿no? Sí, y no se va tanto por el propósito como tal del Mister, ¿no? Entonces, eh, ahí está una diferencia. Otra, por ejemplo, sería, eh, se nos pasó comentar algo importante, creo yo, del Analog Pocket, que es, tienen un aditamento que es el dock. Entonces, mucha gente a lo mejor puede decir, yo me voy por el Mister simplemente porque requiero o quiero jugarlo en una tele, en una pantalla externa. Ujú. El Pocket es muy pequeño. Bueno, Analog también, como empresa privada, sacó su opción de que tú puedes agarrar tu Game Boy de ellos, ponerlo como si fuera un Nintendo Switch en un dock y listo, ya lo tienes proyectado en tu pantalla, En un dock propietario en un dock propietario. Ujú. con Eh, controles definidos por ellos que sí puedes conectar y que no, ¿correcto? exactamente, más Que para mí cerrado. Analog es como el Apple. Lo es en muchos sentidos, desde Ujú. su diseño, su estética, su manera de vender las cosas. Sí, son muy parecidos. Son muy Entonces, parecidos. pues justo está esa diferencia. A lo mejor alguien que tenga su colección física, le guste la estética de los productos de Analog y aparte no se la quiera complicar, quiera un producto, entre comillas, amigable, esta es opción del dock también, a lo mejor. Y es compatible Ujú. con muchos controles en general. Sí, como dices, es cerrado, pero te soporta la mayoría de controles que están en el mercado de consolas principales, de 8-bit, etc. Y a lo mejor aquí, no sé si quieras ligar tú el tema para hablar un poquito de los controles compatibles ya en Mister, que es la otra opción. Sí, antes de eso quería preguntar si el bro no tiene algún comentario sobre todo este tema de Analog, dudas hasta ahorita con el tema de Mister, algún comentario que quieras hacer de Mister Bro, ¿todo bien? Fíjate que ahorita que andamos hablando de lo de PlayStation 1, me acordé que hace días alguien, de hecho, no fue hace días, ya fue hace rato, que alguien ya había hecho un FPE del PlayStation 1. Mm, se están haciendo... No, Ajá. no sé en qué estatus está, sí, sí he escuchado la noticia, sí he visto la Ya noticia. está completo, de hecho, ya Ya lo está. pediste. No, fui a ver y ya estaba sold out. Me imagino que corre los discos, ¿no? No, no. Es, Este, es ROMs. ajá, Ok. sí, tiene la carcasa en forma del PlayStation 1, pero
Es tal cual una placa dedicada para que te corra los Mm, ROMs. mm, Eh, pero fíjate que ahorita que andábamos hablando de esto, creo que del Mister y de lo del Analog, algo que se nos olvidó comentar es de que el Mister en sí es una plataforma modular. sí. Entonces, tú le puedes ir agregando módulos que tienen diferentes funciones. Mm. Sí, Entre ellos, puedes crecer. hay módulos para controles de X consola que quieras ponerle. Mm. Sí. También, ahorita Es un buen estábamos punto. hablando, ajá, ahorita, perdón, también estábamos hablando de si en teoría sí se le podría poner un módulo para que corriera directamente desde un cartucho o un disco. Y sí se podría en teoría, pero es caro. Se tendría que hacer desde el diseño hasta la producción para un producto final que realmente muy pocas personas lo van a comprar. O Y sea, la no lo veo programación. muy viable. Sí. O sea, Ujú. no es tan viable eso. Lo que pasa es que en un principio cuando el Mister empezó no sabía hacia dónde iba a ir, ¿no? La gente no sabía hacia dónde se iba a ir Ujú. acercando, a qué se iba a parecer, ¿no? Y la verdad es que el Mister nunca ha sido un producto físicamente atractivo. O sea, cuando tú pides un D10 Nano, te va a llegar una placa como si fuera una Raspberry Pi, Ujú. así tal cual. Tú dices, ¿qué es esto, no? Como bien comentan, es un producto modular. ¿A qué nos referimos con modular? Es como ir armando tu computadora. Ojo, no tienes que hacerlo, porque hay maneras ya de comprarlo todo hecho, pero también tienes que adquirir una memoria RAM, que es una memoria RAM específicamente para poder correr los cores, porque va a cambiar de velocidad, o sea, con base en el core que esté ejecutándose, porque aunque el D10 Nano tiene una memoria RAM interna, no tiene las especificaciones para correr en los megahertz que las consolas necesitan, ni poder correr directamente a alimentar la parte de FPGA que está corriendo la lógica específicamente. O sea, no tiene esa conexión, ¿no? Ujú. Entonces, hay algunos cores que necesitan a fuerza esa memoria RAM para poder ejecutarse. Por ejemplo, Neo Geo necesitaba la memoria de 128 megabytes, que era el tope. Y hubo un momento donde todos estábamos como escamados en el core del Saturn, porque parecía ser que se iban a necesitar las dos memorias RAM Ujú. para que pudiera mantener la exactitud al correr haciendo una consola compleja, ¿no? Ya después dijeron, miren, sí se pueden tener las dos memorias, pero ya encontramos una manera de hacerlo que sea muy imperceptible esta diferencia, ¿no? Entonces, lo que siempre decimos, tan exacto como se pueda y como se permita con lo que se conoce. Ujú. Hay otra placa que se puede agregar, que bueno, específicamente para el PlayStation y el 64 sí es muy importante, que es como un hub USB, que es como un sándwich, se va haciendo todo como un sándwich de placas, una arriba de otra, pero es como el input-output con más puertos USB, que puedes conectar a un hub y ya, ¿no? Pero tiene el ventilador para poder enfriar, digamos, como que todo el producto. Ahí ya depende de gustos. Yo específicamente le quité el ventilador con el que venía y le puse un Noctua para que no hiciera ruido, ¿no? Ujú. Pero el Mister, al ser un producto modular, como estaban comentando, tiene también otras virtudes y es que hay un puerto USB dedicado para poder alimentar directamente el core y que no funcione bajo la lógica de un USB hub, por así decirlo, en una computadora. O sea, que no tenga esa latencia por reconocer qué botón se presiona, sino que directamente llegue el botón eh, presionado a la placa, ¿no? Al core. Y sí se siente la diferencia. O sea, cuando yo lo he corrido en modo snack, que precisamente consiste en comprar adicionalmente otra plaquita chiquita que tú conectas, conectar tu control, por ejemplo, de Nintendo, eso no te va a servir para el menú, no te va a servir para ejecutar solamente. Ya dentro del juego, agarras tu control de Nintendo y lo juegas como si estás jugando un NES y se siente. O sea, es realmente, sí se siente esa percepción. O sea, tienes la percepción de decir, sí hay un poquito de lag cuando estoy usando mi control de 8-bit, sí lo siento, ya que estoy jugándolo directamente por control con cable como a la antigüita, digamos, ¿no?
Entonces otra virtud es que tiene, así como por ejemplo en el core digamos, de Genesis, ¿no? De las pistolas, etcétera, que si tú lo conectas a un CRT, pues ya puedes realmente utilizar tu pistola original para Dog Hunt, o estos Lightning Guns, que es otro nicho, a lo mejor de personas que les interesa decir, oye, pues me interesa usarlo para mi arcade, pero para el tema de shooters, bueno, no shooters, que son light gun games, ¿no, bro? De hecho, hay cosas interesantes precisamente en los juegos de Ligon, Ujú. porque también le han metido opciones de poderlo controlar con el mouse. Sí. Está bastante interesante. Se siente un poco como mame, como correr algo en mame, Ajá. pero, o sea, obviamente no me voy a comprar la bazooka del Super Nintendo para estar jugando Yoshi Safari. Sí, O no, sea, no, pues lo no. voy a jugar con el mouse porque quiero que sea fácil, ¿no? Ujú. Algo que yo tengo pendiente es comprarme una Sinden Gun. Bueno, no sé si la Sinden Gun o Gun for Gun, etcétera, pero te permite también ya el Mister conectar otro tipo de, digamos, soluciones de light guns un poco más recientes, ¿no? Que ya estamos hablando de, pues ya cosas que se empiezan a volver bastante caras. Yo tengo un Ujú. accesorio específicamente para mi Mister que hace pues es que es la emulación de una tarjeta, o sea, de una especie de sonido, digamos, del MT32. Entonces, básicamente, puedes comprar el MT32P que armas con una Raspberry y no le pones un sistema operativo, ya se baja en una tarjeta SD ciertas instrucciones y lo conectas al Mister por un puerto especial. Y entonces en los juegos de DOS o en el, por ejemplo, en los cores del Z60, ¿qué es? X68000, puedes correr los juegos en vez de el sonido que venía de la placa del juego, o bueno, de la consola, lo puedes sacar por este MT32 que cambia muchísimo, ¿no? De hecho, Ujú. en el capítulo va a estar sonando, ¿no? Pero versiones de MIDI, o por ejemplo, puedes jugar Doom, pero con los sonidos originales con los cuales fue programado. O sea, la tarjeta con la cual fue programada para que suene como los desarrolladores habían hecho la primera programación de Doom, del Sound Font. Entonces, son cosas de nicho. Sí. Son cosas de nicho, completamente. Ya son juguetes, por así decirlo, que cada quien decide dónde está su incentivo, ¿no? De juego, ¿no? Ujú. Específicamente. No sé si quieras, alguien más que quiera comentar algún accesorio. Por ejemplo, está el Zaparoo. No sé si Luis quieres comentar de No. ese, que eh, es una locura. O Fíjate, Alex. ahorita que me acordé de otro accesorio que vi que me llamó la atención. Hay un adaptador para llama, Ah, sí, Ujú. lo cual se hizo bastante curioso. loco, Ujú. porque 5 personas van a usar esa cosa. Son esas Pero cinco existe. personas, son esas 5 personas que no quieren gastarse su placa de arcade original y en lugar quieren conectar un Mister directamente a un arcade, al mueble, como tal. Pero Pero es que existe. también es para poder tener varios juegos. Sí, sí, sí. Lo entiendo. Pero se me hace chistoso de que esta cosa existe, que te cuesta casi lo mismo que el Mister tal cual. Ujú. Pero ahí está, porque por muy pequeña que sea la demanda, pero pues hay una demanda por ese accesorio. Claro. Ujú. De hecho, ahorita que Alex mencionaba la consola esta de PlayStation 1, no sé si te referías a la Super Station One, que tiene la forma del PlayStation 1, del PS1, del Slim, ¿no? Ujú. Pero algo interesante es que sí tienen un aditamento que te venden aparte para que lea discos. O Oh. sea, entonces, Mm, que ya está agotadísimo, por supuesto, pero de que lo tenían, sí. Y se parece también a las otras consolas de De justo Analog. analog, como por ejemplo el del PC Engine, que también realmente la consola que sacaron no era el PC Engine solito, sino era un dúo, ¿no? Si no recuerdo mal. un Turbo Dúo, ¿no? Un Turbo Duo que ya trae su lector y puedes ponerle ahí tus discos originales y te los va a leer sin problema. Entonces, está interesante que en general haya como mucha opción. Al final, como comentan, siento que todo esto es un nicho e incluso hay nichos en el nicho Sí. de lo que cada quien prefiere. Ujú.
Es difícil tocar este tema y quererlo hacer casual porque independientemente entras en algún nicho. O sea, Ujú. ¿cuántos nichos hemos tocado? Y Alex, por ejemplo, habla del tema de arcades. Luis habla sobre su nicho, por ejemplo, de no, es que cuando tú tienes un Game Boy Advance entre dos jugadores, empieza a ir los frames. O sea, ¿cuánta gente hoy en día a lo mejor recuerda o eso, ¿no? O yo hablando de computadoras o sea, creo que lo padre del Mister es toda la diversidad en el ecosistema que hay. Algo que, por ejemplo, también hablando de nichos, y creo que a lo mejor no está mal entrar un poquito en eso, si es que ya se puede decir un poquito. Eh, Algo que a mí me ha gustado mucho es comprarme mi teclado mecánico y jugar los typing games, los juegos de aventura que eran completamente de texto, ¿no? Toda No, sí, esta sí, sí. época de Infocom en su momento, es fantástico decir, bueno, voy a jugar estos juegos de texto completamente, escribiéndolo y apagando la luz y el tecladazo. A veces hasta se puede poner como este sonido, como no tengo un CRT yo, pero se puede poner este sonido, ¿no? Como del CRT, y entonces como que te da una ambientación de algo que específicamente a mí no me tocó jugar juegos de texto, pero siempre me ha llamado la atención cómo era el jugar un juego de texto, y el Mister me permite de una manera muy cercana tener esa representación, ¿no? Hay otras cosas de nicho, un accesorio que creo que yo lo había desechado, pero un video me lo empezó a vender y ya ahora estoy como que temblando porque digo, híjole, no sé si lo voy a comprar o no lo voy a comprar. Ujú. Eh, no sé, Luis, ¿cuál era el nombre primero que tenía Zaparu? ¿Era Tap and Go o Tap 2? Una cosa así, ¿no? Ajá, creo que sí. Ujú. Básicamente el Zaparu es, por medio de un USB, se conecta un lector NFC. O sea, es decir, un lector para poder conectar a tu Mister una tarjeta NFC, ¿no? Un chip NFC. ¿Qué permite hacer con eso? Bueno, hay un video muy bueno, voy a ponerlo en los comentarios del podcast, la descripción, etcétera, donde empezaron a experimentar a ver qué se puede hacer con esta tecnología la persona ¿por qué lo hizo la persona? Entonces dice, miren, puedes hacer tarjetas que tengan impreso el juego que tú quieras. Y entonces solamente con poner la tarjeta en el chip NFC, el juego va a cargar automáticamente. Pero no solamente eso, por ejemplo, en modo arcade, tú puedes imprimir una tarjeta que sea como una moneda de Mario, por ejemplo, hacen el ejemplo, y dicen, jugando el arcade, por ejemplo, estás jugando Marvel vs. Capcom, pones la tarjetita y entonces ya le estás poniendo créditos, ¿no? Como simulando que le estás poniendo créditos. Ya, ¿sabes qué? Pues estaba confundiendo el nombre con otro hardware, Mm, pero no, ya ubiqué cuál ya te lo refieres. ubicaste. Ya lo ubiqué. Sí, Dale, eso dale. eso está bien padre porque ya me parece como de ese lado creativo que tiene la gente, de que, o sea, el que se le ocurrió, Dios, o sea, neta, qué creativo para Yo no le lograr veía nada, eso. no le veía nada de futuro a ese proyecto. Dije, ay, yo no voy a comprar eso. Y cuando empecé a ver cómo lo empezaba a usar, dije, híjole, ya me Pero, están convenciendo. pero ¿sabes dónde está el encanto de eso? Que algo que yo creo que ya es hasta psicológico el asunto. Cuando yo, por ejemplo, tengo la opción de jugar en una flashcard en mi Game Boy o en mi Analog Pocket y usar mi cartucho real del juego, es algo psicológico que me da como más satisfacción usar mi cartucho original. Mm, Entonces, este tipo de opciones siento que van por esa vertiente de todavía simular ese encanto de que tenías tu juego, tenías tu manual, era como todo ese prerritual a el disfrutar en sí el juego. mm. Como todo eso que lo rodeaba, ¿no? Además, entonces, como que vuelve la experiencia un poquito más enriquecedora, no Yo sé. le vi un potencial muy interesante, por ejemplo, obviamente en una placa, en un arcade, por ejemplo, ¿no? Como dice el bro, metes el Mister con tu llama en un arcade, imprimes estas tarjetitas y directamente dices, ah, quiero jugar, por ejemplo, un juego de Cave. Agarras y pones la tarjeta de Cave y no tienes, y ya solito va a correr a eso, ¿no? Si tú le pones otro juego, se va a cambiar. Pero supone un niño que no sabe cómo correr, por ejemplo, Mario Bros. 3. Oye, pues aquí está tu tarjetita. O lo que están haciendo con los amigos. Pones tu amiibo de Mario y te va a correr Mario Bros. 3.
O pones, Ok. por ejemplo, el cartucho de Mario Bros 3 y le pegas el NFC por adentro, lo configuras y ya te va a correr, o sea, con tu cartucho físicamente, obviamente, porque pues, está leyendo la, la estampita. Entonces, hay unos diseños que hicieron, que creo que es el que me voy a comprar, del Famicom D-System. Y el Famicom D-System es una cosa chulísima que en algún momento quiero grabar un episodio de Famicom D-System. Porque la verdad, aunque yo tengo el aditamento en el Famicom del D-System, pero con una SD, digamos, no todo, no toda almastrote, por así decirlo. Es bien bonito que cargue, o sea, que esté cargando. Y entonces cuando lo corro en el Mister digo, bueno, puedo correr otras cosas en el Mister y puedo correr este tipo de cosas directamente en el hardware original. Pero ya al pensar que hay una tarjetita como NFC que entra como si fuera el D-System, aparte creo que hicieron como una con los ruiditos, o sea, se le puede programar varias cositas ahí como una bocinita para que hagas cosas. Ujú. Realmente está muy bonito como la nostalgia, pero es a lo mejor lo que a mí nunca me pegó con los amigos. A mí los amigos no me importaron, pero cuando veo que agarran el amiibo del Link y lo ponen y empieza Zelda, dices, ay, eso está muy bonito si tienes como un hijo o un sobrino para decir, oye, pues así corres tu juego y no te preocupes, ¿no? O sea, está bastante Sí, cómodo. sí, fíjate que esa parte de la practicidad yo ni siquiera la había considerado, pero sí, es verdad, o sea, le puedes dar a un niño eso y es que al final Mister, su sistema operativo, para quien no lo conozca, pues es un menú muy básico, o sea, Ujú. son textos, un cuadrito Es un menú negro. muy feo, Yo diría lo suficientemente simple para lo muy que, minimalista. Ujú. Yo no sí, diría feo, yo minimalista. diría práctico. Sí, porque justo eliges el core de lo que quieres Ujú. ejecutar, un ROM, tu imagen, lo que sea, y listo. A lo mejor sí entiendo esa parte de si no te quieres ir a tu directorio donde lo tienes ahí lleno de tu full set de la consola y en lo que llegas al juego y todo eso, que qué bonito que puedas tener realmente tu tarjeta aquí en tu librero, al lado, en tu buró. Mira, la agarras, la escaneas y ya estás en el juego. O que le des uso a tus amigos. ¿Sabes? Por ejemplo. Oye, oye, ahorita que recuerdo, Nintendo ya habías hecho algo así, ¿no? Con tarjetas. Había, bueno, con tarjetas, ¿no había hecho algo con Animal Crossing en NFC? Existen, sí, sí, yo las tengo. Que creo que era un aditamento para el Game Boy Advance, si mal no recuerdo. Ah, el El e-reader. e-reader. Adivina quién tiene mi e-reader. Saludos. Saludos. Saludos, saludos hasta... Ah, no digo a No. dónde. Me dice, ¿cómo estuvo la historia del e-reader, Luis? Cuéntala, es chistosa. ¿No? ¿Para Ah, qué lo pues, querías? pues porque me surgió la oportunidad por acá en mi ciudad de comprar un paquete a alguien que estaba vendiendo toda su colección de tarjetas de e-reader. Que yo en la época del Game Boy Advance, pues lo ubicaba de lo que yo veía en revistas, Club Nintendo y etc. Pero nunca tuve la oportunidad de probarlo. Ya de tiempos más recientes, cuando vi que incluso sacaron juegos de NES completos Mm. en sets de 5 tarjetas para el e-reader, yo decía, ¿cómo? O sea, entonces puedes agarrar tú el e-reader, que es el escáner, lo conectas a tu Game Boy como si fuera un juego y trae ahí su bandejita como si fueras a Lo pasar tu deslizas tarjeta, como si fuera tarjeta de crédito de los como si noventas, ¿no? fuera tarjeta de los 90 justamente. Entonces, si tú te comprabas en ese entonces, poniéndome a pensar cómo era en la época, tu tu Mario Bros original, te venía un sobrecito con tus 5 tarjetas que traían pues su chip adentro. Y entonces boteas tu Game Boy, lo enciendes y ya te sale un menú ahí del e-reader, le das a la opción de escanear y empiezas a pasar tus 5 tarjetitas, así como tarjeta de crédito, y ya cuando escaneas las 5 te dice, pues ahí te va tu juego de Mario, y ya puedes estar jugando Mario Bros. De NES, El problema es escaneando. cuando lo querías aumentar las capacidades, por ejemplo, de Mario Bros 3, el port de Mario Bros 3 que hicieron
Game Boy, que necesitabas otro Game Boy con el e-reader para poder Claro. jugar los niveles. Eso ya fue una cosa asquerosa. Sí, ahí ya se pasaron porque en un inicio pues estaba esto, ¿no? De los juegos de NES muy bonitos, pero ya luego le dieron utilidad a otras tarjetas en otro tipo de usos. Por ejemplo, como dices, en el Mario Bros. 3, el remake que salió del Advance, pues te vendían tarjetitas para conseguir ítems, Los para niveles extras. desbloquear niveles extras, que por cierto, si tienen Wii U, jueguen la versión de la consola virtual de Wii U que trae todos esos niveles ya desbloqueados. O juégalo en Entonces, Mister. jueguenlo en Mister, exactamente, el ROM. Y sí, o sea, también, por ejemplo, en los juegos de Pokémon del Advance también te vendían tus tarjetitas para conseguir cosas, incluso los eventos de los juegos de Pokémon de ese entonces los distribuían con tarjetas de e-reader. O sea que realmente, Luis, tú eres como una especie de... O sea, ¿te gustan ese tipo de las tarjetas? Porque dijiste que tenías de Animal Crossing. O sea, como que te gusta ese tipo de juguetes, ¿no? Pues sí, no sé si va relacionado con el gusto que siempre he tenido como de Mm. los álbums de estampas y revistas y toda esa onda, porque por ejemplo en el Wii U, saliéndome un poquito del tema rápido, salió un Animal Crossing que era una especie como de clon de Mario Party. Entonces ahí El te festival, venía ¿no? el festival, ahí te venían unos amiibo físicos, un amiibo normal, pero aparte te vendían sobres con amiibo en tarjeta. Ujú. Interesante, yo siempre pensé quién era el target y ya conocí a alguien. Ya viste quién. Ya sé quién. Sí, no, la verdad es que... Ay, creo que lo que está interesante del Mister es que puedes estar en diferentes nichos y de alguna manera u otra puede ser que encuentres algo en este proyecto que le pega a tu nicho. Ahora, Ujú. no es barato. O sea, un Mister hoy en día que tenga todo lo necesario para correr cualquier core, ¿no? Obviamente sin tu SD, pero cualquier core que esté liberado, te va a costar en la página de Mister Addons, que es creo que la página donde muchos de nosotros lo compramos, ya con Ujú. su carcasa, creo que $420 aproximadamente. Eh, que, las, Sí. que las cargas son muy bonitas, más los impuestos de importación, lo que te quieran cobrar por tu CURP, etcétera, ¿no? Em, yo estaba viendo que cuando yo lo compré directo, mi placa en Amazon en 2021 me costó 4,750 pesos, más la memoria, más obviamente el USB hub. Después tuve que comprar otro alimentador porque pues ya le estaba poniendo un disco duro y ya no aguantaba, ¿no? Con la energía. Entonces, la verdad es que sí, modularmente, sí le he invertido bastante dinero al Mister. Y eso pues ya depende, ¿no? Hay cosas interesantes que también se hicieron algunos cores. Por ejemplo, lo que dicen el soporte del mouse. Em, Creo que Quake 2 de PlayStation es uno de los juegos que puedes correr con un mouse de PlayStation y una parte del control. O sea, conectas el control y creo que en el puerto 2 conectas el mouse o lo configuras a un mouse y entonces lo puedes jugar como una especie de híbrido muy extraño entre un DualShock con un mouse. Y se juega bastante interesante. Aparte es otro tipo de... Sí, creo que es Quake 2 específicamente de PlayStation. Pero, por ejemplo, algo que yo veo muy bueno es poder jugar los juegos de 64, pero con otro control. Que a mí la verdad es que nunca me gustó mucho Mm. el control 64. Entonces, Sí. ya va a depender cuál es tu veneno, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres mejorar o qué experiencia quieres llegar, ¿no? Con Sí, esto. de hecho, hablando pues muy de mi experiencia personal, ahorita que mencionas lo que te costó a ti pues armar tu Mister así como de manera modular, yo fui de los que lo compró ya en Mister Addons y lo alcancé a comprar antes de que tuviera ese salto de precio, porque en su momento el precio inicial era de 300 y tantos dólares, más o menos, y ya luego de ahí brincó a los 400 y tanto. Yo lo alcancé a comprar en las últimas semanas que valía 300 todavía. Y pues sí, al final con los impuestos y todo sí se elevó un poquito, pero yo me quedo con algo, con algo muy, muy de conclusión propia, que es
A mí me da tranquilidad que voy a disfrutar mis juegos en el Mister de una manera súper cercana, si no es que 99% casi, como si fuera la consola original. ¿Y por qué me da mucha tranquilidad eso? Porque pues yo antes de tener el Mister, pues también pasé, por ejemplo, por una Raspberry Pi, por decir algo. Y yo recuerdo estar emulando cosas ahí y a mí me frustraba mucho que hubiera saltos de frames, que cuando mi Raspberry se calentaba, el emulador funcionaba peor. Vamos, que el desempeño era muy variable, digamos, en general. Mm. Y yo sentía como si estuviera emulando en una computadora vieja, casi, casi. Como si estuviera en un emulador muy verde, en una computadora de pocos recursos. Y ya cuando ejecutas las cosas en Mister, como tú decías hace rato con los controles conectados por Snack, sientes la diferencia. O sea, dices, ah, con que así se siente un juego bien ejecutado, Nativo, ¿no? ¿no? Un poquito más Nativo, casi, nativo. casi, Ujú. casi. Y para mí eso hace que valga totalmente la pena el valor de Mister. Es un salto difícil de dar en temas monetarios y Yo no creo que estoy de la acuerdo. gente, yo recomendaría mucho que dijeran, a ver, ¿qué me llama la atención? Me llama la atención jugar 64, me llama la atención jugar Saturn. A lo mejor ya no quiero seguir comprando consolas con Analog porque pues Analog hace generalmente como, pues a lo mejor van a sacar después PlayStation, ¿no? A lo mejor después van a sacar Saturn. No creo que saquen Virtual Boy, sino depende cómo esté, tal vez sí lo compraría, ¿no? Pero ya dices, bueno, ya tengo algo general. Y a mí se me hace práctico hasta eso el concepto de decir, no me toca estar preocupando por la emulación en cuestión de solamente corro mi script de update all, se va a actualizar al repositorio y vámonos. Ya estoy jugando lo último con la última versión, no tengo que estar bajando, instalando, configurando más los juegos, o sea, configuro ya directamente los controles y ya son como muy compatibles. Si quiero conectar un DualShock 1 por USB, lo puedo conectar. Si lo quiero conectar por Snack, obviamente tienes que comprar adaptador, pero lo puedo hacer. Si quiero conectar un DualShock 5 por Bluetooth para jugar Play 1, lo puedo hacer. Entonces es muy dinámico. O por ejemplo, a veces me gusta jugar NES con el control de PC Engine que sacó 8BitDo. Se me hace muy cómodo y tiene como ese botón de turbo y Mm, puede funcionar. Entonces ya depende como lo que gustes, como que es de gustos y este es un producto que es así, pero también no debe de ser solamente por entrarle al mame y eso es creo que algo bien importante que yo quiera comentar. O sea, tengan mucho cuidado con cómo invierten su dinero. Vean videos, por ejemplo, de Videogame Esotérica, vean RetroRGB, el canal de RetroRGB con Bob, para ver noticias, ven, porque hay también desarrolladores que, por ejemplo, le están dando nueva vida a consolas viejas o están haciendo, a lo mejor Game Boys de FPGA, que no es el de Analog, pero hay otro producto, creo que es el FPG Game Boy, una cosa así, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, FPG BC, creo que es el nombre. Eh, hay mucha variedad, o sea, no puedes saber si eres el nicho hasta que no ves a lo mejor como los videos y dices, ay, esto me emociona, oye, lo puedo jugar en mi televisión grande, no me tengo que preocupar. También hay otro subnicho, creo que esto ya es completamente fuera de control, a lo mejor se lo voy a decir a Alex por los LOLs, pero tú puedes directamente configurar el Mister para que no haga ningún escalamiento a 1080, por ejemplo, sino que saque la imagen en 240p. Para esto necesitas obviamente la tarjeta, ¿no? Que lo puedes sacar, por ejemplo, por VGA o directamente por HDMI. Entonces, cuando tú conectas un Mister con una RetroTink 4K, te hace el escalamiento y la verdad, hay un video, por ejemplo, ay, no me acuerdo si es My Life in Gaming, y yo lo veo, lo he corrido así en mi casa y digo, no veo la diferencia, no noto la diferencia. O a menos que el display obviamente pues no escale bien 1080p a 4K, ¿no? Pero digo, es que es imperceptible, realmente ya es, yo no lo percibo. Pero puedes hacer cosas así que dices, bueno, voy a sacar la resolución original de las consolas. Por ejemplo, en arcades, eso hace toda la diferencia, ¿no? ujú. Que esté correctamente como debería de estar, o tan correcto como es que esté programado, ¿no? Como lo hemos dicho. Y falta mucho todavía de Mister, o sea, faltan muchas cosas que Mister puede tener en un futuro, puede mejorar, pero por eso digo, por ejemplo,
comprarte un arcade stick, que eso es algo que también que yo tengo un arcade stick que me regalaron un amigo, y entonces los juegos que son de peleas o luego unos shmups, pues de repente los juego así, y ese mismo arcade stick luego lo conecto al Xbox o lo conecto al Play 3 y entonces ya depende, le doy como el mismo uso a la tecnología con diferentes consolas, a lo mejor en la PC también para estos brawlers, etcétera. Entonces tampoco se trata de que gastes solamente para tener cosas en un ecosistema, sino realmente que puedas tener esa facilidad de conectar diferentes accesorios y que no sea a lo mejor tan cerrado como a veces son con otros compañías, ¿no? Sí. Alex, algo que se nos esté pasando, perdón Luis, ahí también, obviamente, ¿no? Pero algo que se nos esté pasando, porque ahorita Alex ya no ha hablado tanto y tengo la duda de si de pronto dice, híjole, todavía no me convencen o si me convencen o qué opinas Fíjate hasta que ahorita. ahorita que estabas hablando, que estabas comentando que esto puede ser muy caro, yo opino todo lo contrario, viendo desde la perspectiva de alguien que apenas le está entrando al retro gaming. Ah, sí. Mm, Por los costos de los juegos actuales, que realmente son estúpidos sí. para lo que es. Igualmente las consolas originales o inclusive las que sacan ¿no? también están algo caras, ya se están volviendo muy caras. El Mister yo creo que al final de cuentas es una opción muy económica, si lo tomas en cuenta Costo-beneficio. desde ese punto. Ujú, Ujú, exactamente. Porque, por ejemplo, yo me fui más por la ruta de comprarme un escalador. ujú, Me fui a lo estúpido comprando un RetroTin 4K. El puro escalador te cuesta $750, comparado con un ujú, Mister que te cuesta a lo mucho 500. ujú, Estamos de ujú. acuerdo. Un kit ya ensamblado o listo para ensamblarse. Entonces, si lo comparas desde ese punto de vista, Mister es una muy buena opción para el retro gaming. Claro. Para alguien que no tiene su colección o Ujú. que no quiere gastar miles o O que no tiene miles el de pesos, espacio ujú, tampoco, ¿no? o que no quiere, o que exactamente no tiene el espacio. O las Entonces, ganas de estar buscando, limpiando, que ver si la consola funciona, que ya me la dejó la doñita más caro. O sea, también hay ujú, unas aristas hoy en día en el tema de retro gaming terribles para poder comprar algo, desde el tema económico hasta el tema del revendedor, que se claro. vuelve muy cansado, muy cansado. Ujú, Sí, de hecho, ahorita un poco de lo que comenta Alex y no sé, se me hace a mí hasta barato también el Mister, porque por ejemplo yo soy muy fan de Neo Geo, de la plataforma. A mí eso fue lo que me tocó jugar muchos años en las maquinitas, ¿no? Por decirlo así. Entonces, si tú te pones a pensar, ¿cuánto tendría que gastar yo para disfrutar lo suficientemente bien de esa plataforma actualmente? Es que sale hasta barato el Mister con lo que valen los juegos de un Neo Geo. Y a lo mejor aquí ya es la balanza de qué tanto es suficiente para cada persona. Para una persona puede ser suficiente un emulador en PC o no, si eres ujú. muy, muy Hasta el celular, clavado, y es muy respetable. claro. Y por eso está bien que haya tantas opciones. Y justamente para los que queremos esa precisión, esa fidelidad al sistema original, Mister es una opción pues bien padre porque igual que tú yo tengo mi arcade stick, ni siquiera es uno muy caro, es de Hori, pero pues yo con ese disfruto mis juegos de Neo Geo bien, bien padre, o sea, y si yo comparo cómo ejecuta Mister un juego de Neo Geo versus una compilación de El un batocera, recopilatorio, ¿no? o vámonos a algo oficial, una compilación de las de Neo Geo que salieron en PlayStation 2 o cosas así, no, pues hay un mundo de diferencia entre sonido, lag y otras cosas, ¿no? Entonces, hasta barato se siente Mm. dentro de todo en esa relación costo-beneficio. Ujú. Tienen que ver muy bien para qué lo van a usar. Porque, por ejemplo, a mí el core de PC, a mí el core de PC me quedó corto. El core de PC, el 486, tiene problemas. Eh, Principalmente, uno de los principales problemas es que no tiene floating point unit, ¿no? Entonces no tiene FPU, no tiene soporte FPU. Se supone que podría hacerse, teóricamente podría hacerse, pero eso te limita mucho. Y yo específicamente estoy más acostumbrado, recuerdo más mi época dorada de los videojuegos en la época de Pentium.
Entonces simplemente los juegos que yo quería correr dije, no está corriendo como yo espero. Siempre mi punto medio en 486 y Pentium ha sido Magic Carpet, y dije no corre este juego como yo esperaba. Entonces terminé comprándome pues una Pentium precisamente de la época, ¿no? Ujú. Para poderlo correr. Y eso fue ahora la otra complejidad. Mi monitor más o menos lo corre cuando está en modo de alta resolución. Y entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues, híjole, pues ni modo, ¿no? Ahí está la RetroTink para poder escalar y jugarlo ahora sí que cómodamente, de acuerdo a lo que yo dije, bueno, pues así es como yo recuerdo este juego. O sea, no, obviamente no corriendo a 4K, ¿no? Pero más bien me refiero que no tuviera problemas con el modo de DOS, ¿no? De 700, los hertz, los 70 Hz. Y dije, no, o sea, esto... La verdad es que el Mister te facilita mucho ese tipo de cosas siempre y cuando llegue al límite de lo que tú estás esperando o cumpla con esa satisfacción. Si quieres jugar Lemmy, si quieres jugar Fast Doom, por ejemplo, todo lo que es de aventuras gráficas de Full Throttle o Monkey Island, todo eso te va a funcionar muy bien. Ya si le quieres meter un M32P también, pues ya depende de ti. Hay una opción más barata que el Mister, y lo quiero mencionar ya para ir cerrando, que es el Mister P. Ahora, el Mr. P no quiere decir que está hecho como una RetroPie o con con esta arquitectura. No, realmente Taki Udon, que es un, pues digamos developer slash youtuber, dijo, a ver, ¿cómo podemos hacer esta placa un poco más económica? Y logró conseguir el mismo FPGA, pero en otro tipo de placa o arquitectura que sea compatible con los módulos del Mister. Al principio sí tuvo algunas incompatibilidades, pero ya en su versión, creo que la última versión es la 1.05, ya es muy compatible y no hay ninguna diferencia contra correrlo con el D10 Nano. Entonces es otra opción mucho más barata, creo que está alrededor como de $120 nada más la placa base. Obviamente necesitan la memoria, recuerden todo eso, pero el problema es que es tan buscado que no es fácil a veces encontrarlo, lo tienen que ir a la preventa al momento para que sea pues realmente que lo puedan comprar. Pero es otra opción. Hubo también otro clon de esto, o sea, no clon, pero digamos otra propuesta, también un poquito más económica, ya incluye la memoria, pero ya va a depender. Y estamos viendo que creo que el Mr. P, si yo me tuviera que comprar ahorita un Mr., me compraría el Mr. P por el tema del costo, que es más económico y que pues parece que no tiene ningún problema. Entonces, De hecho, ando hay viendo opciones. que ahorita está disponible el Mr. P. Pues si te estaba llamando la atención, bro, yo no le haría mucha búsqueda No, te digo, me fui por la ruta del escalador. del escalador y ya gasté demasiado. Sí, sí, sí. No, es que, pero alguna vez podemos hablar de la RetroTink, Sí. el 4K. Mira, esa cosa es overkill, pero Es lo una vale. chulada. Es Lo una vale. chulada. Es una chulada. O sea, yo estaba Ujú. jugando el otro día Metroid Prime 3 del Wii y dije, no puede ser que esto se vea así. O sea, se ve Sí. increíble. Y como quiera que se vea, quiero que se vea más oscuro, se vea más oscuro. Quiero que se vea como monitor. O sea, se ve padrísimo, ¿no? También creo que Luis, tú tienes la 5X, creo, ¿no, Luis? Yo tengo la 5X, tuve la 2X Pro en su momento, luego la 5X y quisiera la 4K, pero pues No, sí, es que es una... cuando dé el presupuesto ya veremos. No, es que sí es muy caro. No, sí, yo también. Está muy caro y es overkill para lo que hace. Es overkill, pero está Sí. bien a veces ser overkill en algunas cosas Ujú. tecnológicas para decir, no, tengo que volver a comprar esto Pues está nunca. en una Exactamente. versión como un poquito más económica, ¿no? Está Una, la creo, C. sí, Ujú. ¿no? Solo lo que no hace es rotar la imagen, creo. Con los arcades no puedes rotar como el modo Tate Ujú. nativo. Creo que Mm, es la diferencia, creo. me Es la sirve, única. me sirve. Si giras el SD no pasa nada. Ándale. Pues así es. ¿Alguna otra pregunta, comentario, queja, sugerencia? ¿Acaba en este podcast algo? ¿Todo bien? No, creo que lo vamos de todos los puntos. Bueno, Ujú, sí. entonces vamos a hablar, para finalizar, señor Bro, señor Alex, ¿dónde te pueden encontrar? Tu shameless self-promotion, por favor, si es que te interesa. Pues a mí me pueden encontrar en todos lados como AlexRod8305 y obviamente también los podcasts de Overdrive Media, que Ujú. ahorita realmente nomás salgo en uno porque ando muy ocupado. Vida de adulto.
vida de adulto me tiene a raya de los proyectos que puedo hacer fuera. Y pues ni modo, así es la vida. Y gracias por darte este tiempo. Entonces ahí está el buen Alex. No, pues Luis, sí. salió todo dar porque pues, hoy día festivo y no trabajo. Ah, bueno, eso sí. Ujú. Puros cohetes y ya acabaste con eso. Sí. Señor Luis, ¿dónde lo pueden encontrar? Si es que quieres que te encuentren, también se vale Y, decir no. híjole, híjole. No, sí, claro. Pues miren, yo en Twitter, que a veces es donde me entero mucho de este tipo de noticias de actualidad de retro gaming y demás, ahí estoy como LuisF50 y en Instagram, por si quieren también ahí. Luego llego a subir pues cosas que voy probando, mi colección, etc. Pues ahí como Lo que estás Luis, jugando, ¿no? lo que estoy jugando exactamente, LuisF506 en Instagram. Ok. De todas maneras, siempre están los contactos de las personas en la descripción. Y también, bueno, aquí quiero hacer como algunas notas específicamente. Bueno, el podcast ya está disponible en todos lados, hasta en iVoox, pero está disponible en Amazon, ya está disponible en Spotify, está disponible en iVoox, y bueno, podcast, etcétera, ¿no? El RSS. Adicionalmente se hizo un fandom, o sea, un fandom wiki, que también va a estar en la descripción. De hecho, desde el primer podcast está. Y ahí se ponen todos los videos, la música de donde se tomó, porque pues el episodio lleva música, un poquito de música, cortinillas ahí. Entonces ahí están los videos, pues si les interesa, ahí están los URLs, o si quieren ahí entrar a ver más información de las personas que participaron, bueno, ahí están también sus redes sociales, entonces para que también puedan estar ahí, si algo se necesita, ¿no? Y bueno, recordemos ahí mis redes sociales es Mochino o Chocomochino, pero principalmente es Mochino en Twitter, que es donde más estoy ahí activo generalmente. Entonces, pues muchas gracias. También ahí cualquier reseña se agradece y pues va a estar también siempre disponible en YouTube. El siguiente tema, lo puedo mencionar, el siguiente tema va a ser Final Fantasy IV. Entonces, va a estar bueno. Y por ahí se está preparando a ver si vamos a hablar un poquito de Club Nintendo en un futuro también, que creo que varios de los que estamos en Latinoamérica tenemos buenos recuerdos. Así que esto fue Kokyu número 2 y muchas gracias.
呼吸